Voy a presentar los materiales que utilicé con mi paciente adulto que tiene paraparesia espástica. Primero trabajamos el taller de estimulación cognitiva con este tipo de ejercicios. En esta hoja tengo una serie de indicaciones que le voy diciendo al paciente y él tiene que ir dibujando en una hoja según lo que yo le diga. Por ejemplo, dibujo una estrella de 5 puntas en el centro de la hoja. Debajo de la estrella dibujo un círculo, a la izquierda del círculo dibujo un cuadro. Y así todas las indicaciones las tiene que ir realizando. Después tenemos este tipo de ejercicios. Aparece una palabra, por ejemplo, pobreza, y acá aparecen las letras por separado. El paciente con la letra P tiene que escribir 5 palabras, con la letra O 5 palabras, con la letra B 5 palabras y así sucesivamente. En este caso se presentan nombres que están desordenadas las letras, él tiene que saber a qué nombre corresponden y escribirlos correctamente. Por ejemplo, acá en la parte de arriba corresponde al nombre Pablo y él tiene que ordenar las letras. Se le presenta también oraciones, en realidad son palabras desordenadas con las que tiene que armar una oración. Y en este caso se le presentan distintas escenas con las que tiene que armar un cuento y ordenarlas de acuerdo a eso. Después trabajamos el taller de pragmática, primero que nada con en este tipo de preguntas, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuál es tu estación preferida del año? ¿Por qué? ¿Qué te gusta hacer en esa estación? Contame de tus hermanos, ¿cuántos hermanos tenés? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué te gusta o qué te gusta hacer con ellos? Si pudieras ir de vacaciones, ¿a dónde irías? ¿Por qué? Así una serie de preguntas, todas relacionadas con sus gustos. Después en este tipo de imágenes se le presenta una oración que tiene que completar. Por ejemplo, los pájaros tienen plumas, los peces tienen escamas y los perros, y él tiene que completar que las imágenes que hay por debajo corresponden a la oración. Después en este tipo de preguntas que es ¿qué hago si quiero? Por ejemplo, ¿qué hago si quiero abrazar a alguien? Le dan 2 respuestas posibles que tiene que seleccionar la correcta. Por ejemplo, expreso que lo quiero hacer o lo agarro y lo hago directo. Lo agarro sin avisar. O acá, ¿qué es lo que no debería hacer? Por ejemplo, si alguien se cae, ¿qué no debo hacer? ¿Puedo ayudarlo a levantarse? ¿Puedo preguntarle si está bien o me río? Después trabajamos con el taller de prosodia. En este tipo de ejercicios se le presenta una oración que él tiene que leer de acuerdo a las indicaciones que hay abajo. Por ejemplo, si la letra es normal, utiliza tono medio. Si la letra es negrita, utiliza tono grave, o si es cursiva, utiliza tono agudo. Después, en esta tiene que leer las oraciones y las letras y las sílabas que están en verde tiene que expresarlas, leerlas más fuerte. Después se le presentan esto, donde tiene que leer la oración, la parte anaranjada de manera declarativa, de manera interrogativa y exclamativa. De así con todas las oraciones, que son las mismas frases, pero tiene que leerlo en distintas formas. Por ejemplo, Enrique no está, Enrique no está, Enrique no está. Después también tiene este tipo de oraciones que tiene que leerlas de manera como si estuviera aburrido, como si estuviera cansado, de forma de sospecha, de miedo, contento, enfadado, asustado. Y por último en este taller tiene que leer los refranes con la melodía correspondiente que se utiliza por lo general. Por ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando. Después se trabajó el taller de estimulación visual y auditiva. En lo que sería la parte visual utilizamos este tipo de imágenes donde tiene que señalar cuál correspondería según esta imagen del costado, ¿sí? Tiene que relacionarlo. Después acá tiene que mirar el color y la letra y completar acá a qué letra corresponde cada color. Y en este tiene que pintarlos guiándose de estos puntos negros que tiene en cada esquina y así se va a ubicar a qué color corresponde y cómo lo tiene que pintar. En la parte auditiva utilizamos lo que serían sonidos
primero también una venda, porque lo vendamos al paciente, le ponemos un sonido, por ejemplo un pájaro, y él tiene que indicar a qué corresponde el sonido. Un caballo, o por ejemplo un tren. Primero es solo eso, vendarlo y que él indique a qué corresponde. Después se le presentan las imágenes y tiene que seleccionar a qué imagen corresponde. Se le presentan varias imágenes y él tiene